Hola, hola, soy Grace. Yo soy Greg. Somos el equipo de aquí para allá. El día de hoy les vamos a platicar un poquito de nuestro recorrido por el Tren Chepe. Queremos darles algunas recomendaciones, lugares a donde llegar, cosas que hacer, cosas que no hacer. La verdad, desde el momento en que empezamos a buscar información acerca de este recorrido, la información era algo confusa. Por eso decidimos hacer este video para explicarles y darles todos esos tips para que lo disfruten al máximo. Muy confuso, así que bienvenidos. El Tren Chepe está aquí en México. Inicia en Chihuahua y termina en Mochis. O si quieres iniciar en Mochis, terminas en Chihuahua. Aproximadamente el recorrido toma 9 horas. Y está 350 kilómetros de distancia. Durante ese recorrido de 9 horas hay 5 estaciones en las que tú puedes parar, bajarte para conocer cada uno de los lugares. A nosotros nos resultó un poco confuso saber en qué estación bajar, cuál estación realmente valía la pena para bajarte, quedarte y conocer. Por eso hay mucha información que podemos empezar a investigar, que fue lo que hicimos nosotros, para saber qué tipo de actividades habían en cada lugar y en cuál convenía quedarnos. Y como es tanta la información y tantas las opciones, vamos a platicarles por partes. La verdad, una experiencia inolvidable. Imagínate, convivir con la naturaleza, vistas espectaculares, sus tradiciones, su cultura. La verdad, fue una experiencia que lo tienes que vivir al menos una vez en tu vida y al menos, bueno, yo la repito. El Chepe Express, digamos que es más para turistas y el Chepe Regional más para la gente local. El recorrido es el mismo, o sea, verás exactamente lo mismo en cualquiera de los dos trenes que tomes, regional o express. Lo que será diferente es por dentro. Además, existen 3 clases o categorías: turista, ejecutiva y primera clase. La diferencia es la comodidad y precio. Por ejemplo, turista es muy similar a un camión y la primera clase se vería algo así. Otra de las principales diferencias entre el Chepe Express y el Chepe Regional es que en el Chepe Express vas a contar con bar, restaurante y terraza. Si tú lo que buscas es un poco más de lujo y comodidad, el Chepe Express sería tu mejor opción. Si buscas un viaje más económico, pero igual disfrutar las hermosas vistas, puedes optar por el Chepe Regional, que no cuenta con todas las comodidades que te mencioné del Chepe Express, pero las vistas serán las mismas. La verdad, la diferencia de precios es bastante. Nosotros pagamos el Chepe Regional en 1,150 pesos. A comparación del Express, que es primera clase, era de 4,200 pesos. Una gran diferencia. Te recomendamos ampliamente comprar los boletos con anticipación, sobre todo si tienes pensado viajar en temporada alta. En el Chepe Express los puedes comprar en línea desde su página oficial. Para el Chepe Regional se puede comprar por teléfono o directamente en taquilla, no lo puedes comprar en línea. Una de las partes más importantes del viaje es planear lo que vas a hacer en cada estación, así como tus actividades y conocer las atracciones de cada estación. Nosotros les vamos a platicar cuáles fueron los lugares que conocimos, las estaciones donde decidimos bajar, dónde hospedarnos, qué actividades hacer. Por si ustedes las quieren hacer, se las vamos a recomendar. Tienes que estar informado que en cualquier estación en la que decidas bajarte, el tren ya no vuelve a pasar mínimo hasta en 2 o 3 días. Por lo que si decides bajarte, ya no vas a poder irte a la siguiente estación, te vas a tener que quedar ahí. Y quedarse 3 días en un solo lugar, en una sola comunidad, es mucho y no haber tantas actividades por hacer. Por eso nosotros decidimos hacer el primer tramo, que es de Chihuahua a Krill y de Krill a Divisadero, hacerlo en camión. De esta manera disponíamos totalmente de nuestros tiempos. Nuestro itinerario fue: tomamos un autobús en Chihuahua
y recorrimos hasta Krill. Aproximadamente 4 horas y media y un costo 350 pesos por persona. Desde el momento en que llegas a Krill, te bajas del camión y hay diferentes guías turísticas ofreciéndote los diferentes paquetes para conocer Krill y sus alrededores. Y fue justo lo que hicimos. Tomamos el tour más completo para conocer las diferentes actividades que ofrecen. La duración fue aproximadamente 4 horas. El guía se llamaba Jesús y quería estudiar Derecho. Lo recuerdo muy bien. Súper buena onda, nos iba explicando las tradiciones y culturas en el recorrido. Y un que otro chistecillo. Nos llevó a las cuevas, al Aguariqueco, a las formaciones rocosas y el Valle de los Monjes. Cuando vi las dimensiones de las piedras, me sentí el ser más pequeño de la Tierra. Y entre el aire y el bosque fue un momento de conexión total. No hay tantas actividades que realizar. Con un día recorres Krill. Otro dato, nos hospedamos en el hotel La Estación, que está a 3 minutos caminando de donde nos bajamos del camión. El costo por noche fue de 1,500 pesos. Al siguiente día tomamos otro camión, de Krill a Divisadero. Y como este era el destino que queríamos conocer a detalle, ya teníamos planeado quedarnos 2 noches aquí, ya que es una zona con paisajes realmente espectaculares. Si te gusta caminar y disfrutar de la naturaleza, este destino es para ti. La primera noche en Divisadero nos hospedamos en el Hotel Mansión Tarahumara, un hotel agradable, con bonitas vistas, pero hasta ahí. Lo realmente bonito llegó al día siguiente en el hotel donde teníamos reservado para la noche número 2, el Hotel Mirador Posada Barranca. Realmente las vistas eran hermosas. Desde tu habitación tenías estas vistas espectaculares. Este hotel se los recomendamos ampliamente, además de que incluye desayuno buffet súper rico. Es más costoso que el hotel anterior, pero vale la pena, de verdad. Invertir aproximadamente 1,200 pesos más por noche para tener estas vistas, además del desayuno súper rico, también con hermosas vistas, vale la pena. 100% recomendado. Además, salías de tu hotel y podías recorrer todo alrededor. Eso está aproximadamente a 100 metros del hotel y para donde te fueras está bonito, para donde caminaras está bonito. Allá está nuestro hotel. Otra de las actividades imperdibles en Divisadero es conocer el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, el cual tiene múltiples actividades para hacer en familia, como por ejemplo hacer senderismo con estas hermosas vistas, el parque también cuenta con restaurante con más hermosas vistas. Súper recomendado. El parque cuenta con el teleférico más largo del mundo,
el cual tiene más de 3 kilómetros de longitud. Además, tiene la tirolesa más larga de Latinoamérica. La tirolesa tiene un costo de 1,000 pesos por persona. Es un recorrido de aproximadamente 3 minutos. Hicimos de fila aproximadamente 15-20 minutos para nuestro turno y fue una experiencia inolvidable. ¿Está? Antes de iniciar, tener. Yo le tengo un poco de miedo a las alturas, o bastante, así que esto para mí fue todo un reto. Cuenta de 3, levantas tus pies y los cruzas hacia atrás. 1, 2, 3. Sí. Y después de 2 días de aventura en Divisadero, era momento de tomar el tren Chepe regional. Ya lo teníamos previamente pagado y ya estaba todo listo para ir a la estación y abordarlo. Caminamos un poquito alrededor de la estación, conocimos los alrededores, caminamos por las vías, tomamos algunas fotitos. Y por supuesto comimos las famosas gorditas de la estación del tren Chepe en Divisadero, 100% recomendadas. Y ahora sí, a disfrutar de las hermosas vistas del tren Chepe por más de 8 horas. Y como última recomendación, no te quedes en tu asiento. Levántate, sal, recorre el tren, toma fotos, video, disfrútalo al máximo. Amigos, esperamos que este video realmente sea de utilidad para ustedes, que les ayude a planear su viaje Y que salga de la mejor manera. Sin duda es planear, organizarte y ver actividades que realmente te gustan para que disfrutes más tu viaje. Espero sus comentarios para saber qué dudas tienen, tal vez les podemos ayudar. Cualquier recomendación también es bienvenida. Dale like. Próximo video. ¿Cómo estamos? Máquina oficial. Su línea. Ese tren ya no va a... Créanme, les va a seguir como nosotros. Aquí estamos improvisando porque ya no supe qué decir en el video. Bye.